Rusia destruye un Iris-T de Alemania y dos M142 HIMARS de Estados Unidos. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia destruyeron el sistema de defensa aérea alemán Iris-T con un ataque con misiles. Se realizaron ataques precisos contra el lanzador del sistema de defensa aérea alemán Iris-T y un almacén en la zona del asentamiento Ostroverkovka, región de Kharkov. Tras los ataques se produjo la detonación de municiones. El ejército ruso destruyó dos lanzadores del lanzacohetes múltiples estadounidense M142 HIMARS en la región de Kharkov, cerca de la frontera. Efectivos del grupo de tropas rusas norte localizaron y destruyeron dos lanzadores del lanzacohetes múltiple estadounidense M142 HIMARS en la región de Kharkov, cerca de la frontera. Con estas armas, los militares ucranianos se disponían a bombardear los asentamientos fronterizos rusos, pero se lanzó un ataque preventivo contra ellos. Cabe destacar que ambos lanzadores del lanzacohetes múltiples estadounidense M142 HIMARS fueron detectados por un dron de reconocimiento ruso cuando aún estaban en marcha. El dron acompañó a los M142 HIMARS a la posición de disparo y luego pasó las coordenadas a los misileros rusos. Los sistemas de misiles Iskander-M y los lanzacohetes múltiples Tornado S atacaron inmediatamente los objetivos detectados. Como resultado, ambos lanzadores del lanzacohetes múltiples estadounidense M142 HIMARS fueron alcanzados antes de que pudieran disparar. Este momento fue grabado por el dron de reconocimiento. Cabe señalar que anteriormente los militares ucranianos utilizaron lanzacohetes múltiples checos Vampir para bombardear la zona fronteriza rusa, pero las fuerzas armadas rusas destruyeron un gran número de estos sistemas de misiles junto con sus tripulaciones en tan solo unas semanas. Ahora, al parecer, las fuerzas armadas de Ucrania han decidido utilizar lanzacohetes múltiples estadounidenses, pero han corrido la misma suerte. Los expertos también llaman la atención sobre el corto periodo de tiempo transcurrido desde que se detectan los objetivos hasta que se atacan. Hace solo unos meses, se podía tardar hasta 1 hora y media en decidir un ataque. Durante ese tiempo, el enemigo tenía tiempo para trabajar en las posiciones rusas y abandonar con seguridad la posición de tiro. Ahora, sin embargo, no puede hacerlo. El ejército ruso atacó un puerto militar que era construido por los militares estadounidenses. Las fuerzas armadas de Rusia atacaron un puerto militar en la ciudad de ucraniana Ochakov, en la costa del Mar Negro, que era construido por los militares estadounidenses, según comunicaron activistas clandestinos opuestos al gobierno del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Golpearon objetivos militares en la ciudad de Ochakov, región de Nikolaev. Atacaron el puerto militar, dijo a Sputnik el coordinador de los activistas clandestinos de Nikolaev, Sergei Lebedev. El puerto militar de Ochakov era construido por el Pentágono como un centro de operaciones navales. Lebedev informó también que los proyectiles impactaron en un edificio en el que los militares ucranianos se reunían. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 una operación militar especial para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se incorporaron a Rusia en septiembre de 2022. Conforme al liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son detener el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia el este. Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos. Un ataque de misiles rusos en Odessa ha destruido una terminal de la Novaya Posta, convertida en almacén de combustible y lubricantes. Anoche, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Odessa. Esta vez, las Fuerzas Armadas rusas apuntaron a una de las terminales de la Novaya Posta. Según la inteligencia rusa, se había convertido en un gran almacén de combustible para el ejército ucraniano. Las imágenes muestran claramente que tras la primera explosión se produjo una detonación secundaria y a continuación se declaró un gran incendio. Los representantes de los servicios de emergencia acordonaron rápidamente el lugar del impacto, pero no pudieron apagar el incendio durante bastante tiempo.
Cabe señalar que las terminales de Novaya Posta se utilizan con fines militares desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Por esta razón, son atacadas regularmente por los militares rusos. En ocasiones anteriores, las terminales postales fueron atacadas en Kharkov, Selidove y Mykolaiv. Por regla general, en esas instalaciones se almacena combustible para las Fuerzas Armadas de Ucrania o productos acabados fabricados por empresas industriales, como drones. Por cierto, algunas fuentes afirman que, además de combustible, la terminal destruida en Odessa también contenía varios vehículos aéreos no tripulados. Nos gustaría añadir que anoche se declaró la alerta aérea en 9 regiones de Ucrania. Las explosiones, en particular, se oyeron en Kharkov y en la región de Kharkov, donde se encuentran muchas instalaciones militares ucranianas. El ejército de Rusia atacó un almacén de misiles británicos Storm Shadow. Las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo sistemáticamente ataques en el territorio de Ucrania, destruyendo instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la retaguardia profunda, al tiempo que complican seriamente al enemigo la entrega de armas, incluidas las occidentales, al frente. Al hablar de la situación de los ucranianos que supuestamente cooperan con los servicios especiales rusos en una reciente entrevista con los medios de comunicación locales, la exdiputada de la Rada Suprema Ana Gotko admitió que en Ucrania había sido atacada un almacén de misiles Storm Shadow de largo alcance. Al mismo tiempo, señaló que los impactos fueron muy precisos. En este sentido, Gotko expresó su confianza en que la ubicación de las armas occidentales fuera comunicada a los rusos por informantes en el territorio de Ucrania. Cabe recordar que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan los citados misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. El ejército ruso atacó a los mercenarios de la Legión extranjera. Las Fuerzas Armadas rusas derrotaron a la Legión extranjera y a 8 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares rusos del Grupo de Fuerzas Sur atacaron las posiciones de la llamada Legión extranjera, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las unidades del Grupo de Tropas Sur tomaron líneas más favorables y derrotaron a las formaciones de mercenarios de la Legión extranjera, así como a la 79ª, 92 de asalto aerotransportado, 46ª, 81 aeromóvil, 28ª, 93 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 107ª y 112 brigadas de la defensa terrestre en las zonas de los asentamientos de Belogorovka, Grigorovka, Maximilianovka, Konstantinovka, Krasnogorovka y Paraskovivka, dijo el departamento militar en un resumen. El enemigo perdió aquí hasta 270 militares, un tanque y 4 vehículos. Durante la batalla de contrabatería fueron alcanzados obuses Mstave y D-30, un cañón D-20, una estación de guerra electrónica Nota y 3 depósitos de municiones de campaña. A mediados de marzo, el Ministerio de Defensa ruso declaró que 13.387 mercenarios extranjeros habían llegado a Ucrania durante la operación militar especial para luchar del lado del régimen de Kiev. De ellos, 5.962 fueron liquidados. El líder en número de soldados de la fortuna fue Polonia. De allí llegaron 2.960 y 1.497 fueron eliminados. Le sigue Georgia donde 561 de 1042 mercenarios fueron eliminados, y los que vinieron de Estados Unidos fueron eliminados 491 de 1113. De Brasil vinieron 268 mercenarios, de los cuales 136 fueron eliminados. Rusia revela las imágenes de la línea de defensa móvil de las Fuerzas Armadas rusas compuesta por más de 2.000 vagones. La legendaria línea Surovikin se considera, con razón, uno de los logros más significativos de las Fuerzas Armadas rusas en materia de construcción de defensas. Fue en esta fortificación a gran escala donde se hizo añicos la ampliamente publicitada contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas del año pasado. Mientras tanto, con el telón de fondo de la línea mencionada, otra estructura defensiva única, llamada Trenzar, parece haber sido dejada de lado. La línea de defensa móvil está formada por más de 2.000 vagones de ferrocarril y se extiende a lo largo de 30 kilómetros desde Yelenovka hasta Volnovaka, en la República Popular de Donetsk. Esta inusual línea de defensa fue creada por los militares rusos a mediados del año pasado.
Se suponía que esta construcción ayudaría a prevenir un avance profundo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk, si Kiev lo elegía como prioridad durante su contraofensiva. El enorme tren ferroviario lleva incorporadas varias locomotoras, que estaban en constante movimiento. Así, era imposible superar la improvisada línea de defensa no solo para el equipo militar de las tropas enemigas, sino también para las tropas ucranianas. Al mismo tiempo, los vagones y locomotoras de la línea de defensa móvil estaban acoplados de tal manera que incluso en caso de caída no podían desprenderse y romper la sólida barrera. Debido a la situación extremadamente difícil que atraviesan las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de Donetsk, la singular línea de defensa sobre ruedas apenas será utilizada por los militares rusos para los fines previstos. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.